La semana pasada estuvimos viendo el tema de Macabeos. Hoy vamos a ver otra parte del tema de Macabeos. No vamos a terminar todo el libro de Macabeos uno porque es muy extenso, pero sí quiero establecer las bases. Toda la idea de estar estudiando el libro de Macabeos es ver lo que sucede en la fiesta de Hanukkah, porque vamos a estudiar la siguiente semana sobre Hanukkah, pero no quería estudiar Hanukkah sin antes tener una idea de lo que pasó alrededor de la fiesta, y eso está en la historia de los macabeos. Por eso es que estamos viendo los macabeos y me he tomado el tiempo de estar viendo eso. Es como estar poniendo la base. Para mí es importante porque Hanukkah, la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la dedicación, como se llama, la fiesta de las luces, es una fiesta linda, es una fiesta preciosa, es una fiesta riquísima, riquísima en profecía, eh, y es totalmente recomendable estudiarla. Pero yo no quería venir la otra semana y empezar a hablar de cómo celebrar la fiesta sin antes saber qué había pasado. Para mí eso es importantísimo. Eh, entonces, eh, la otra semana vamos a ver los detallitos, más detalles de la fiesta, los que considero yo que son eh, importantes. Los que no considero importantes son esos que vienen de como más como tradición, y por cierto que últimamente se han ido modificando. Y no quiero tratar esos puntos, sino quiero tratar cómo celebrar la fiesta de una forma que tenga sentido y que tenga contexto profético. Y porque el contexto profético tiene que ver con nuestros días, y es lindo verlo a través de lo que está sucediendo hoy. Es tan especial. Pero vamos a ver hoy otra porción de los macabeos, pero antes de empezar con la historia de los macabeos, quiero hablar un poco de la mentalidad. ¿Por qué la mentalidad es del occidental? La mentalidad griega es como es. Y esa es la parte que yo quiero eh, ver primero para saber por qué los judíos se estaban defendiendo de los ataques de Antíoco IV particularmente, ¿verdad? Después vino Alejandro y Demetrio, pero ellos no impactaron tan profundamente como Antíoco IV. Pero entonces con Antíoco IV es que nos vamos a, a detener un poco a ver su historia en esta época de Hanukkah, de la dedicación, o en la época del tiempo de los macabeos, entre 160 y 150 años antes de Yeshua. Entonces, veamos acerca de esta fiesta. Bueno, primero veamos quién es Grecia, ¿verdad? En los videos anteriores hemos visto las razones por qué los judíos se han separado de Dios, y realmente la razón principal, primordial, tanto la casa del norte como el reino del norte como el reino del sur, o la casa de Judá y la casa de Israel, ambos tuvieron problemas porque se separaron de la Torah, y ese básicamente es el problema general. Creo que es un problema que todas las generaciones hemos enfrentado, cómo nosotros nos hemos alejado de la Torá, y esa es la parte que yo quiero
que tengamos claro, porque la casa de Israel, la casa de Judá, con mentalidad judía, se separó. La casa de Grecia ni siquiera la tiene, pero vamos a ver el impacto que tiene esta mentalidad con Israel y cómo, y precisamente la colisión entre estas dos mentalidades es lo que nosotros hoy mismo vivimos. Hoy mismo vivimos esa misma situación y es muy claro que todas las generaciones atrás de nosotros por miles de años también la han vivido. Así que sí, empecemos. Creo que me voy a quitar del camino un momentito para ir leyendo estas escrituras eh, y vamos a verlas. Primero vamos a leer Génesis 10. Dice, aquí estamos viendo la familia de Noé, que dice, estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes le nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán o Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Javán son los griegos, o Javán como dice ahí, Javán significa efervescencia. Son los descendientes que están mencionados en el libro de Daniel, en la escritura de Daniel 8:21, en Daniel 10:20 y Daniel 11:2. Ellos son los griegos y desde esa época, de la época de Noé, es donde surge el pueblo y los hijos de Javán son los que van y se van a asentar en la zona de Grecia y ellos son los que iniciaron a los griegos. Entonces, voy a leer la escritura de Daniel 8:21 y solo que aquí perdonen que aquí me perdí un poco con los controles, pero muy bien, Daniel 8:21 que dice, y el macho cabrío peludo presenta al reino de Grecia, el cuerno grande que está entre sus ojos es el primer rey. Aquí está hablando Daniel de las profecías que van a suceder en los últimos tiempos. Y cuando dice el reino de Grecia, el nombre exacto que usa es Yaván, el reino de Yaván, que es el nombre que acabamos de leer en Génesis. De ahí Daniel 10:20 dice, entonces él dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra ti, el príncipe de Persia, y cuando yo termine, he aquí el príncipe de Grecia vendrá. Aquí está, esta es Daniel 10:20, donde el ángel Miguel está luchando contra estos príncipes, que son los príncipes de estas naciones. Y vale la pena recordar que estas son luchas que se dan en una dimensión en los cielos, en el segundo cielo. No es en nuestra dimensión, estas luchas no las vemos, pero aquí está Miguel luchando contra el príncipe o la potestad de Grecia. Y eso es lo que yo quiero traer un poquito a nuestra mente, porque no es algo que tenemos en cuenta a menudo.
y es bueno que lo, lo tengamos en cuenta. Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las huestes espirituales en las regiones celestes. Y esa es nuestra lucha. Nuestra lucha se está dando a ese nivel y es urgente que si no la estamos haciendo, que la hagamos. O sea, que nosotros tenemos capacidad de entrar a también a luchar, interceder por nosotros mismos, interceder por conectarnos con Dios, unirnos a esta lucha que el ángel Miguel está haciendo. Y el ángel Miguel está haciendo esta lucha contra esta mentalidad de Grecia. Y esa mentalidad de Grecia, la guerra contra esa mentalidad se dio en la época de los macabeos, se dio en la época de Jesús y se sigue dando en nuestro tiempo. Eso es mi urgencia de que nosotros tengamos esa idea de que la mentalidad de Yaván es la que está operando hoy en día, en los últimos tiempos, tal como lo dijo Daniel. Eso es lo que está operando. Por eso vale la pena estudiar la fiesta de Hanukkah para examinar cuáles son los orígenes de nuestro pensamiento. Nuestra base de pensamiento no es una base que surgió espontáneamente. Nuestra base de pensamiento es una base que ha ido construyéndose año tras año a medida que nosotros vamos creciendo. Vamos al colegio o a la escuela y ahí es donde se empieza a programar cómo nosotros relacionarnos con nuestro prójimo, con nuestra sociedad, con nuestra ciudad, con, con todos. Entonces, ¿en base a qué? En base a ideas, en base a carreras, en base a propósitos, en base a esfuerzos humanos conjuntos en la sociedad. Entonces, para poder convivir con nuestros vecinos, tenemos que tener esa base. Si no usamos esa base, entonces o somos raros o somos lo que sea, ¿verdad? De hecho, eh, por eso es que a veces pensamos, los judíos son raros por esto y por esto y por esto, porque no piensan como yo. Bueno, es que tienen otra base. Y, y no necesariamente es la base, porque también en el judaísmo o el pueblo judío también está influenciado por esta mentalidad en una medida diferente, diría yo. Pero a ellos se les dio precisamente, Dios les dio a ellos esa medida especial en la que ellos pueden balancear su vida con la Torah. La Torah es la base que necesitamos. Tenemos que regresar a la Torah. ¿Quiere decir eso que me tengo que volver judío? No, no me tengo que volver judío. No es mi intención que yo esté hablando esto y proponiendo esas ideas, porque no es esa mi intención. Tenemos que ir a la Torah. Y mi urgencia es que tenemos que retornar a estudiarla, a masticarla, a entenderla, por la única razón que Dios es el autor de ese libro. Él transmitió esas ideas y se ha querido arrancar esas ideas de nosotros. Yeshua es el verbo encarnado, es la palabra viva. ¿Qué quiere decir eso? Es la Torah viva. Entonces, si nosotros estudiamos cuidadosamente la Torah, entonces vamos a tener una buena base. Y esa es la idea. Mi idea es, regresemos a esa base. En los videos anteriores
yo estuve hablando del tiempo, cómo el tiempo estaba, eh, hoy tenemos el año 2019, pero antes de Jesús, de hecho en la época que hoy estamos estudiando de los macabeos es en el año menos 150 o 160, esos 10 años de diferencia. Pero nosotros hemos sido entrenados a ver hacia atrás, no hacia adelante, ¿verdad? Sino hacia atrás. Y esa es una forma de ver las cosas de la mente occidental. En la mente de la Biblia no se ve así como en un metro, donde tenemos un cero y ahora tenemos 2000. No se ve así, sino se ve en una forma profética, en un ciclo, en el ciclo de las fiestas. Eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero ahora veamos un poco, introduzcámonos un poco a la mente griega, a su base, a su fundamento, qué hay detrás, cuál es su origen que había antes. Lo hemos estudiado en las universidades, ahí lo hemos visto, eh, pero veamos. Y para empezar, todo empieza aquí en caos. Esto es, voy a hablar como un griego. Yo no creo que un griego piense así actualmente, lo dudo, ¿verdad? Pero sí, el, es, quiero como entrar en la mente de Alejandro Magno o de Antíoco Epífanes. ¿Por qué Alejandro Magno entró con su mentalidad a tratar de conquistar a Israel, que tenía otra mentalidad? Y con estas ideas que, que voy a hablar, que es la mentalidad griega, lo que quiero es establecer la forma de pensar de ellos. Primero, como decía, todo comenzó en caos. Esta es la forma en que ellos explicarían el inicio del mundo, como nosotros explicaríamos Génesis 1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, y la tierra estaba vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Esta es la versión griega de esos eventos. Entonces, primero, el caos. Es todo vacío, ¿verdad? Del caos, esta palabra me recuerda a la teoría de la devolución, porque no evoluciona para nada, sino devoluciona. Cada vez más la teoría va perdiendo fuerza, porque precisamente eh, con los avances que hay hoy se está teniendo problemas con esa teoría. Muy bien, pero dejemos eso. Los griegos crecen en arte, filosofía, medicina, astrología, y esto para ellos era la época fabulosa, era eso. Y eh, la historia del mundo, ellos lo dividen en tres grandes periodos. El primero son el origen, los mitos del origen o edad de los dioses. Las teogonías les dicen que son los nacimientos de los dioses. Los mitos sobre los orígenes del mundo, los dioses, el inicio de la raza humana. Esa es la primera parte, de cómo se originaron los dioses, etc. La segunda parte es la edad en que los hombres y los dioses se mezclan libremente. Y hay interacciones entre ellos, entre los dioses, y surgen los semidioses y los mortales. Esta es una parte interesante porque aquí hay una mezcla. Ahí están los dioses y después los dioses como que adquieren una forma humana
y hay interacciones entre ellos, hay semidioses y hay mortales. Eh, de hecho, hay mucho, por ejemplo, simbolismo de gente con, como decir, el que se me ocurre ahorita es, bueno, perdón, se me fue el nombre, el, bueno, la sirena que es mitad mujer y mitad pez, el, el caballo hombre, olvidé el nombre, perdón, pero ustedes, ustedes sabrán. Eh, esos son, nosotros los consideramos como leyendas, son mitos. Ellos, ellos lo consideraban a otro nivel, a un nivel de realidad. Nosotros en nuestra mente, en nuestra época, lo vemos como leyenda, como un mito. A mí me sorprende mucho esa película Narnia, donde se ve esas características que estoy hablando y no entiendo en mi mente no entiende cómo nosotros podemos regresar a esas figuras para transmitir un mensaje. Eh, pero simplemente lo dejo, no, y lo quiero dejar como un recurso de una situación que sucedió que merita investigación. Por ejemplo, se han encontrado esqueletos de cabezas de hombres elongadas, que son largas, grandes, que no son cabezas humanas, eh, parecieran cabezas humanas en la cara, pero no en la cabeza completa. Hay mucho de eso. También los gigantes, ¿verdad? Han encontrado huesos de gigantes, fósiles, raros. Bueno, eh, el punto es, requiere una investigación. Y ahí lo voy a dejar. La tercera edad es la edad de los héroes. Esa es la edad heroica de ellos, que es la actividad divina en una actividad más limitada que las anteriores, pero de aquí donde surgen las leyendas heroicas que están escritas en la literatura griega como la Ilíada, la Odisea, la Guerra de Troya, donde hay unas batallas fantásticas, donde hay unas batallas que se dan, que se van surgiendo. Ahora, toda esta era y todas estas ideas fueron sucediendo paralelamente a la época de Abraham. O sea, vayamos ubicando un poquito, porque yo estoy hablando de cosas que normalmente no las vamos comparando, pero en la línea de tiempo que vimos la vez pasada, en la época de Abraham, ahí se va dando se va floreciendo esta cultura, va progresando esta cultura, van sucediendo todas estas cosas. Eh, por ejemplo, si nosotros vamos a leer El caballo de Troya o cosas así, lo vemos como fantástico, lo vemos, qué interesante, wow, esa gente sí era muy creativa creyendo estas cosas. Yo no las he leído, yo no he leído ninguna de estas obras actualmente. Creo que sería muy interesante para mí leerla actualmente porque ahora tengo una visión de todo esto muy distinta a la que tenía antes, porque antes simplemente lo rechazaba. No, esto no es cierto, no es realidad, es fantasía, es esto. Entonces, pero no se aleja de la actividad espiritual. Y la actividad espiritual que hemos vivido toda la raza humana
todos hemos enfrentado la misma actividad espiritual de en todas las generaciones. O sea, eso quiere decir las fuerzas espirituales que enfrentó Abraham, las fuerzas espirituales que enfrentó David, las fuerzas espirituales que enfrentó Salomón, enfrentó Jesús, enfrentó Pablo, enfrentó Cristóbal Colón. Son las mismas fuerzas espirituales que yo estoy enfrentando y nosotros y ustedes estamos enfrentando hoy. La población mundial ha cambiado, pero las fuentes espirituales, fuerzas espirituales, siguen igual, son las mismas. No han crecido, no se han desarrollado, no han progresado, no se han ido, no han sido destruidas todavía. Viene su tiempo para ellas, pero siguen, son las mismas. La fuente espiritual de la arrogancia, el espíritu de arrogancia de aquella época es el mismo espíritu de arrogancia de esta época. El espíritu de enfermedad de aquella época es el mismo espíritu de enfermedad de esta época. O sea, esto es interesante verlo, que es así. Por eso es que estoy trayendo las ideas, porque esta gente agarró las ideas no porque son muy cultos y literarios y la captaron en la imaginación. No, 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 no. Esta gente tenía percepción espiritual y eso lo llevaron a su cultura. Muy bien. Entonces, la genealogía de la creación del cosmos y los dioses del hombre se dio en esas tres etapas. Solo lo voy a resumir. Los mitos del origen de los dioses al principio, la edad del hombre y los dioses cuando se mezclaban entre ellos, y la edad de los héroes, ¿verdad? La actividad divina que era más limitada y las leyendas de Troya, la Ilíada, la Odisea, esos libros. Entonces, así comenzó. Y vamos ahora a ver del caos, que fue lo que se originó. Nix, que es noche, Erebo, que es tinieblas, Gea, que es tierra, Éter es aire puro, Urano es cielo, y Hémera es día. Y de ellos se generan otros dioses. Vean qué interesante cómo en el principio la línea de dónde viene es muy clara. En la siguiente ya no se va, hay ciertas diferencias, hay ciertas mezclas y se van mezclando. De hecho, esta gráfica la hizo, fue un estudio que se hizo de esta cultura y cómo lo pudieron poner todo junto. Creo que fue hecha en el año 1000, en el siglo XIV. O sea, no es ni siquiera de esta época, pero así quedó. Entonces, pero es muy interesante. Entonces, después vienen los cíclopes, los titanes, los hectatonquiros, las erinias, los gigantes, los meliades, Afrodita, Eros, que es el Afrodita, y Eros, ¿verdad? Que es el amor, ¿verdad? Eh, Después viene Temis, Cronos, Febe, Océano, Jápeto, Hiperión, Crios, Rea, Seo, Tetistía y Nemocine. Algunos eran seres divinos primordiales como el Ero, el Tártaro era el abismo. Era muy importante. Erebo, que es tinieblas. De ahí entran los cíclopes,
Afrodita, poco a poco la madre tierra se va generando, ¿verdad? Porque de aquí viene todo ese concepto que hoy se habla, ¿verdad? De la madre tierra. Todo eso salió precisamente de esta mentalidad. Eh, Sin ayuda masculina, Gea dio a luz a Urano, que entonces fertilizó. Eh, Entra Cíclope y de esta unión nacieron los primeros titanes, que son Océano, Seo, Crío, Hiperión, Jápeto, todos ellos. Eh, Tras este, Gea y Urano decretaron que no nacieran más titanes, de forma que siguieron a los cíclopes con un solo ojo y a los hecatónquiros o centimanos. O sea, imagínense esto, ¿verdad? Crono era el más joven de ellos, su mente era torcida, era el más terrible de ellos, de los hijos de la tierra, o Gea. Por las quejas, Gea castró a su padre y se convirtió en el gobernante de los dioses con su hermana y esposa Rea como un consorte y los otros titanes como su corte. Generalmente la tradición griega señala que tras caer la sangre de su padre sobre el océano, de esta castración que surgió Afrodita, que salió del mar. Eh, entonces, de ahí viene el resto de los dioses que aquí está. Me voy a alejar yo, me voy a quitar del panorama un momentito también para que lo veamos. Eh, el tema del conflicto de padre e hijo se repitió cuando Cronos se enfrentó a su hijo Zeus. Eh, Tras haber traicionado a su padre, Crono temía que su descendencia hiciera lo mismo, por lo que cada vez que Rea daba a luz un hijo, él lo secuestraba, Zeus, y se lo comía, se lo tragaba. Y cada vez que daba un hijo, ¡boom!, lo agarraba y se lo comía. Entonces, Rea lo odiaba y lo engañó escondiendo a Zeus y envolviéndolo en una piedra en pañales que Crono se tragó. Cuando Zeus creció, dio a su padre un veneno que lo obligó a vomitar a sus hermanos y a la piedra, que había permanecido en el estómago de Crono todo el tiempo. Zeus luchó contra su padre Cronos por el trono de la tierra, por lo que se desató una guerra de dioses contra titanes. Entonces, ustedes se recuerdan, o sea, la guerra de titanes. Junto a sus hermanos Poseidón y Hades e hijos, luego integrantes del Panteón Olímpico, con la ayuda de los cíclopes, a quienes liberó de las tinieblas, o sea, del Tártaro. Zeus y sus hermanos lograron la victoria condenando a Cronos y los titanes a prisión en el Tártaro, en el centro de la Tierra. Estas son historias que no tienen sentido para nosotros. O sea, nosotros leemos esto y nos parece muy difícil de entender, muy difícil de explicar. No logramos concordar. Yo creo que tenemos que meternos en la mentalidad de la persona que está relatando todas estas historias. Yo solamente estoy dando una idea de qué fue lo que sucedió. Y si se dan cuenta, las líneas cómo se meten, cómo se mezclan, cómo van unos con otros. Uno se mete con uno, otro se mete con el otro, pelean contra el papá, lo matan, lo abortan, literalmente, lo trata de que no nazca. Es lo que está pasando hoy. Por eso no es tan lejos de la realidad. Claro, yo les aseguro que cuando yo estaba dando las descripciones anteriores, ustedes posiblemente decían, ¿y este Mauricio qué está diciendo?
¿qué disparate está diciendo? Y sí, seguramente. Como les dije, yo he leído esta literatura con una mentalidad muy distinta a la que hoy tengo. Yo creo que hoy yo la leería con mucho más atención y mucho más cuidado y mucho más intuición y mucho más discernimiento, porque ya entiendo que esto se está dando a un nivel de cosmología, como dicen ellos, distinta a la mía. Es la, el mundo de los titanes, el mundo de los dioses, y la Biblia reconoce eso como el segundo mundo, donde hay todo este tipo de cosas, demonios, muertes, adulterios, incestos, abortos. Esto es lo que estas huestes espirituales están peleando entre ellas. Riñas, pleitos, posiciones, celos. Eso es lo que está haciendo, lo que está pasando. Pero bueno, ahora me voy a retirar otra vez de la película porque quiero que veamos la foto familiar de ellos. Esta es una descripción de estos dioses que estamos hablando. Vean que ahí hay uno que parece león, tiene cuerpo de león, hay uno que tiene, hay unos ahí que son puros demonios, hay un ángel incluso, hay un pavo real. Todo esto aquí se ve la soberbia, se ve la rivalidad, se ve la, la competencia, se ve, imagínense, todo esto surgió de de esta guerra, de esta lucha de espiritual, de una lucha que se da, que se está dando. Por eso la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y eso es lo que yo quiero traerlo a mente, porque creo que hay un grado de entendimiento y de sabiduría que nosotros podemos agarrar de esto para luchar espiritualmente, porque eso es lo que está pasando. Entonces, de esta manera fue que los dioses aseguraron el control sobre la tierra y quedaron divididos en, ellos le dicen, a mí me sorprenden estos nombres, en la Trinidad le dicen, que consistían el cielo para Zeus, el océano para Poseidón y el inframundo para Hades. ¿Quién custodia que los titanes malos no salgan del tártaro? Es interesante ver que hay nombres como el Hades, es un nombre que surge en el Nuevo Testamento. Tártaro también está en el Nuevo Testamento. Y esta en particular es una palabra que se menciona una vez. Y la parte donde la menciona, yo no la busqué y no estoy recordándola porque una vez la estudié. Y no recuerdo la escritura cuál es, pero una vez se menciona esta palabra y no tiene sentido en la escritura, en el Nuevo Testamento, cuando uno llega y lee eso, es un versículo muy difícil de entender. La única forma de entender ese versículo es usando estos conceptos griegos. Entonces, cuando vamos y usamos estos conceptos griegos, estas palabras,
Entonces el versículo cobra un sentido que es razonable, ¿no? Bien, nos hace masaje en la mente, ¿verdad? Muy bien, Zeus sufrió su misma preocupación y después de que fue profetizado que su primera esposa Metis daría a luz un dios más grande que él, se la tragó. Sin embargo, Metis ya estaba encinta de Atenea y esto lo entristeció hasta que ésta brotó de la cabeza adulta y vestida para la guerra. Este renacimiento de Atenea fue usado como una excusa para explicar por qué no fue derrotado por la siguiente generación de dioses, al tiempo que explica su presencia. La teogonía de Hesíodo es el relato conservado sobre los dioses. La teogonía fue también el tema que muchos poemas hoy perdidos, incluyendo a los atribuidos a Orfeo, Museo, Epiménides, Avaris y los legendarios videntes, que usaban unos rituales privados de purificación en ritos mistéricos de acción y reacción. Imagínense, hay indicios que Platón estaba familiarizado con alguna versión de la teología órfica. Sin embargo, había silencio sobre estos ritos y creencias religiosas. Platón intentó alejarse de estos ritos porque toda esta cultura griega del panteón, ellos tenían sus ritos, tenían sus templos, hacían sus sacrificios, hacían un montón de cosas que hay que considerar que eso estaba pasando. Y Platón intentó alejarse de los ritos religiosos porque él consideró que el razonamiento era mucho más interesante para las ideas revolucionarias que el hombre podía lograr. O en otras palabras, cultivar el razonamiento era como el último Dios, porque este sí daba resultado. En cambio, los otros eran relajos, desmadres, festivales, abortos, relaciones ilícitas entre, entre especies. era, era tremendo. Entonces, Platón entró a establecer ideas más allegadas al conocimiento y al razonamiento. A finales del siglo V, tras el auge de la filosofía, la historia, la prosa y el racionalismo opacó el destino de la religión, de los mitos, y poco a poco se fue volviendo más incierto. Las genealogías mitológicas dieron un lugar a la concepción de la historia que intentó excluir lo sobrenatural. Y ellos decían que hay que echarle a alguien la culpa y le echaban la culpa a la religión, porque la religión, el mito religioso griego, los filósofos que estaban entrando en cultivar el raciocinio, la razón, dijeron, la religión es un oprobio. Yo he oído eso antes. Es el oprobio de los pueblos, el mal de los pueblos. Sí, sí. Las armas matan, hay que prohibirlas. Hay que quitarle el martillo a Thor y todo eso. Entonces ellos llegaron a poner orden y crearon el estudio del raciocinio, lo que hoy conocemos como la filosofía. Platón escribió su libro La República
Y este atacaba los relatos tradicionales por los engaños, los robos, los adulterios divinos. Y decía Platón, eso es inmoral. Eso es inmoral. Que ya, ya estamos aterrizando en ideas que van más ad hoc, van más a nuestra cultura. La crítica de Platón fue el primer desafío sobre la tradición mitológica homérica. Él decía, eso de Homero, eso de la caballo de Troya y eso todas esas literaturas que hablan de los dioses, es parloteo de mujeres viejas. Es cuento de, diríamos aquí, cuento de viejas del mercado, ¿verdad? Y Aristóteles también criticó ese enfoque, ¿verdad? Eh, el enfoque filosófico, presocrático, cuasi mitológico, y subrayó que todo eso había que examinarlo. Ahora, Platón sí logró destetar a su sociedad la influencia de los mitos pero no totalmente, porque el sistema religioso estaba profundamente enraizado en la gente. Sí se logró cultivar mucho más la mente, pero no del todo. O sea, la gente siguió con sus mitos, se mantuvieron vivos, los cultos locales, habían panteones por todos lados, habían templos por todos lados dedicados a Zeus, a Afrodita y a todos esos dioses del panteón griego. Y los dioses eran lo que les daba el sentido cultural a ellos. Pero los dioses eran amadores de sí mismos, amadores de placeres, costumbres pedófilas, tradiciones deshonrosas, robos, adulterios, deshonra a los padres, asesinos, jactanciosos, llenos de soberbia, eh, envenenadores, mentirosos, glotones. Ellos eran eso. Y eso, aunque surgió el Platón y vino Sócrates y vino Aristóteles, no terminó allí. Ahora que llegamos a Aristóteles, ya llegamos precisamente a la época que estamos estudiando, que es la época de los macabeos. Porque Alejandro Magno, que era una generación atrás de todo esto de los macabeos, Alejandro Magno creía esto. Alejandro Magno vivió bajo la sombra de entrenamiento de Aristóteles 5 años. Con él aprendió ciencias, filosofía, sus estrategias de guerra, astrología, medicina. Alejandro Magno era brillante, era joven, era brillante y él aprendió todo eso. Pero Alejandro Magno también era religioso. No era un hombre que tenía la mentalidad separada de como la intentó tener Platón o Sócrates de la mitología divina griega. Alejandro Magno era religioso. Era un buen religioso. Él era respetuoso de su religión. Y cuando yo digo eso, es muy difícil tener en mente cuál era esa religión. Acabo de hablar. Acabo de por unos minutos soplar lo que es eso. Eso es lo que él creía, eso es lo que él había en su corazón.
y venía de esa cultura, y la gente con la que él crecía y luchaba junto con ellos tenían la misma mentalidad, tenían los mismos dioses, tenían las mismas ideas, y ellos iban conquistando, pero ellos no solo iban conquistando militarmente y eh, conquistando territorios, sino iban conquistando mentes, porque no solo eran cuestiones de hacer guerra. Ese no era el tema principal, hacer la guerra, sino el tema principal era conquistar y sembrar un sistema que mantuviera unidos al reino que estaba siendo conquistado, porque el imperio que se estaba desarrollando tenía que desarrollarse fuertemente. Y eso también Alejandro Magno estaba haciendo. Por eso él era brillante. Él no era solamente un artista militar, sino era un artista de comunicación, era un artista de negocios, era un artista de establecer conexiones con la gente que él estaba, en mantener el reino, en hacer que todo fluyera, en que los impuestos se estuvieran cobrando correctamente, en que los reportes estén dándose bien, etcétera, etcétera, etcétera. Como un sistema de administración, como una universidad. De hecho, Platón en su libro La República, él explica una república, la sociedad con los tres poderes del Estado, la universidad, un lugar donde ir a estudiar, la pirámide, cómo ir a estudiar. Todo eso ya está siendo establecido por Alejandro Magno. Alejandro Magno está llevando las universidades donde no existían. Imagínense. O sea, estaba revolucionando. Y eso fue lo que se estaba estableciendo. Muy bien, ya dijimos que esta es la mentalidad de esa época. Esa es la mentalidad de esta época, de la nuestra, de la que estamos viviendo hoy. Sí, no es difícil verla. Cuando hablamos de el desorden, el bacanal de los dioses griegos, y vemos nuestra sociedad, ¿qué está pasando con nuestra sociedad hoy? ¿Qué está pasando en esas mentes? ¿Cómo estas mismas huestes están influyendo en nuestra sociedad hoy? Y ese es lo que yo quiero que notemos, porque no están pasando las cosas accidentalmente. Las huestes espirituales se están moviendo en formas que nunca se habían movido, acelerados, porque cuando nosotros vemos lo que está pasando en la época de los macabeos, es una época de un lugar, de un territorio muy reducido. Y aunque Alejandro Magno fue conquistando por todo el Medio Oriente, también era localizado. Los cambios estaban sucediendo solo en esos territorios. Hoy en día no está pasando así. Los cambios están sucediendo globalmente y están siendo manejados por estas huestes espirituales. Muy bien, entonces, la Biblia establece eso también como parte de nuestros días. Eso en 2 Timoteo 3 dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres,
en vez de amadores de Dios. Y eso es lo que está, ¿no les parece? Eso es lo que está pasando hoy. Que tienen apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, dice, a los tales evita, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero nunca llegan al pleno conocimiento de la verdad. Así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera, estos se oponen a la verdad, hombres de mentes depravadas, reprobados en lo que respecta a la fe. En términos de conocer a Dios, son gente depravada, gente que rechazan, se oponen totalmente a Moisés. Moisés es el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Es la Torá. De la misma manera se oponen a la verdad. La verdad es un sinónimo. Es un sinónimo de la Torá. Torá y verdad es lo mismo. Torá y camino es lo mismo. Torá y luz es lo mismo. Torá y vida es lo mismo. Por eso dice la Escritura, cuando Yeshua dijo, yo soy el camino, la Torá, la verdad, la Torá, y la vida, la Torá. Y nadie viene al Padre si no es por mí. La Torá, Romanos es muy explícito en decir, no es útil para justificar a nadie. Por la Torá, nadie es salvo. Solo hay una forma de ser salvo y es a través de Yeshua, a través de la sangre que Él virtió para introducirnos a nosotros al pacto de Abraham. El que es de Cristo, hijo de Abraham es. Entonces nos introduce, como dice Romanos 11, nos introduce al olivo natural, a la nación de Israel, a la Torah. Que eso es muy diferente a decir, me voy a volver judío. No es la idea. Yo creo que eso no tiene sentido. No tiene ningún sentido. ¿Qué quiero yo? Yo quiero conocer a Dios, al Cordero, su palabra, que es la Torah. Él es la palabra viva, por eso se llama viva palabra, ¿verdad? Él es el verbo en acción. Verbo quiere decir la persona que va ejecutando la voluntad de Dios. Muy bien. Este es el reloj de Dios, no es aquella línea, aquella que vimos en la clase anterior, de un montón de años que viene el año 500 al año 1000 y al año 1000. No es una línea, es un ciclo. La Biblia se mueve por ciclos, no es una línea como Platón nos enseñó a ver las cosas, ni Sócrates. No, es un círculo. Entonces, aquí tengo en el círculo rojo, tengo contenida la historia de los macabeos, o sea, no que esté contenida ahí, pero ahí está representada que esa historia es precursora de la primera venida del Mesías. O sea, cuando el Mesías viene, acaba de suceder toda esta situación de la abominación desoladora, que habla Daniel, la abominación desoladora. Entonces, en la época de los macabeos, en la época de Yeshua y en nuestra época, por ejemplo,
El aro amarillo se proyecta hacia el futuro como un evento que se va a repetir. O sea, por eso es que la profecía de Daniel tiene sentido, porque se proyecta hacia el futuro como un ciclo nuevamente. Y por eso es que la Biblia es tan valiosa de verla bajo la perspectiva profética que es cíclica, no es lineal, sino que es cíclica. Entonces, aquí tienes la hojita otra vez y va a tocar el número 9, que es el mes, que se llama el mes noveno, ¿verdad? Que es el mes donde precisamente se está dando toda esta situación. Hoy en día nosotros vivimos un tiempo peligroso de gente amadora de la, y eh, lo que estamos viviendo es terrible. Lo que estamos viviendo hoy en día se asemeja mucho, hay un choque de cultura porque se está tratando de imponer ideas sobre nosotros. O sea, hay una hueste espiritual que está intentando conquistar nuestra mente y meter ideas como dice la Biblia, que en estos días, en nuestros días, lo malo va a ser visto bueno y lo bueno va a ser visto malo. Las cosas están cambiando, la ética se ha tirado por la borda, la moral se ha tirado por la borda, se ha dado carta abierta a hacer un montón de cosas que en nuestra vida yo pensaba que no iba a ver y hoy sí la estoy viendo. Cosas que terribles ustedes se imaginarán. Hoy actualmente vivimos en un tiempo similar donde una mentalidad global manejada por un tirano está intentando nuevamente conquistar las mentes de los hijos de Dios. La diferencia que es que hoy está pasando, en la época de Daniel estaba Babilonia, desde ahí él estaba diciendo, miren, va a pasar todo esto. En la época de aquí, la abominación desoladora y otra vez la abominación desoladora en el mes noveno. ¿Y cuál es el mes noveno? El mes de Kislev, que es el que estamos viviendo hoy, el mes 9. Este botón que está aquí representa fiestas bíblicas, Pascua, panes sin levadura, primicias. Esta representa las semanas y esta representa trompetas, día de expiación, día de Sukkot. Lo mismo, si nosotros vemos la fiesta de la Pascua, eh, digamos que este círculo rojo es el círculo de la época de Moisés. En esa época Dios sacó a Israel de Egipto, redimió a Israel, lo libró de la esclavitud, y en el círculo amarillo es la época de Jesús, digamos, y en esa época Él llevó a cabo eso físicamente. Él se entregó en vez de matar un cordero y agarrar la sangre y untar los dinteles de la puerta para que el ángel de la muerte no entrara en la casa de los israelitas eh, y saltara, y por eso se llama pasar encima, Passover. Pascua no tiene ese sentido, lamentablemente, pero esa es la acción, la hueste espiritual está saltando esa casa. Y se está dando la redención. Y el azul, digamos que es nuestra época. Yo estoy tomando ventaja de ese evento, de este evento espiritual que se llama Passover o Pascua o Pesach, pero yo lo estoy haciendo. Yo tomo la decisión.
me conecto en una línea espiritual en la que yo estoy viendo y asumiendo lo que hizo Moisés o lo que hizo Dios al sacar al pueblo de Israel de Egipto, yo me apunto. Lo que hizo con Yeshua, del redimir a su pueblo en ese día, yo me apunto. Y en ese día yo también me apunto a recibir esas bendiciones que Él dio. Él derramó su sangre para que yo tenga esa sangre encima de mí y el ángel de la muerte pase y me ignore porque ya estoy marcado con la sangre del Cordero. Entonces, yo sé que me puedo conectar en esa línea porque lo estoy viendo con ojos de proféticos y me estoy conectando proféticamente. Entonces, cuando empiezo a ver yo la Biblia en ese sentido, las cosas toman otra dimensión. Muy bien. Entonces, Daniel profetizó estos momentos para la época de los macabeos, de Jesús, de Yeshua, y para mi época. No es que yo no quiero celebrar Hanukkah porque Hanukkah es para los judíos. ¿Ok? ¿Sí? Válido. Una persona que no tiene entendimiento. Yo prefiero celebrar Christmas. Una fiesta totalmente pagana. Orígenes paganos oscuros. Todos esos dioses que mencioné y muchos otros más nacieron ese día, el 25 de diciembre. Ese día ya está apartado, ese día está, o sea, si espiritualmente hubiera una, ¿cómo se dice? Esa marca registrada, un día apartado, ese día ya está apartado por todas las huestes de las tinieblas. Por Krishna, por Buda, por Mitra, por Ra, por eh, todas las figuras espirituales que no me quiero imaginar. Tienen tomado ese día. Y viene Constantino ¡puf! Y señala el nacimiento de Yeshua para ese día. ¿Por qué? Porque lo quiere poner ahí porque eso es bueno. No. Esto se llama sincretismo porque ahí cae y la idea de meter ahí el nacimiento es conquistar la mente. Entonces se vuelve cualquier tipo de desorden. ¿Qué es lo que hoy es? Es un desorden. Ay, no, pero es que la familia, sí, sí, yo entiendo eso. Yo vengo de ahí, yo vengo de ahí. Pero ya, o sea, ya examiné suficientemente el tema con la Biblia para saber que no me conviene, simplemente. Muy bien, entonces vamos a ir un poquito rápido para ver la parte de los macabeos y solo voy a señalar ciertas cosas y rápido por la historia, no, no aterrizar mucho aquí, pero solo para que vayamos teniendo una idea de cómo el pueblo de Israel no se dejó manipular la mente por esta mentalidad griega
que estaba viniendo a hacer imposición. Cuando vino Alejandro Magno a la tierra de Israel, Alejandro Magno era una persona decente, tenía un corazón mucho más decente, muchísimo más decente que Antíoco IV. Alejandro Magno pasó por Jerusalén, vio el templo y dijo, wow. Vio a los judíos y dijo, wow. Él tuvo algo de decencia que debería de existir en todos y el respeto. Cuando vio eso, respetó. Dice la historia que cuando él se acercó al templo, los sacerdotes salieron del templo, se acercaron a él, lo bendijeron y le pidieron a Dios por su vida. Y él se sintió muy agradado por eso. Y dijo, gracias. Y vino él y hizo una ofrenda. Él dijo, yo quiero bendecirlos también. Y hizo una ofrenda. Y ellos hicieron una ofrenda por él. O sea, qué decencia. Y Alejandro Magno pasó. Ustedes sigan con su cosa, oren por mí, a Dios, que les vaya bien. Se fue. Y Alejandro Magno fue a Egipto, bajó, se fue a Egipto, conquistó, regresó, pasó por aquí otra vez y dijo, ok, aquí están mis amigos del templo, los judíos, ¿qué? ¿Está bien? Dios, ¿verdad? Se fue. Una persona decente con ellos. No así fue Antíoco. Cuando las naciones supieron que el altar había sido reconstruido, aquí ya vamos con la historia de cómo la dejamos la semana pasada, que ya habían recuperado el templo, Judas había recuperado, había peleado, había recuperado el templo, lo reconstruyeron, botaron el altar de holocaustos y volvieron a hacer uno nuevo porque Antíoco había mandado no solo a poner una estatua de Zeus, sino también había hecho un sacrificio de un cerdo sobre el altar. Entonces, cuando ellos entraron, acuérdense, esta gente, Judas, los macabeos, Matatías, Jonatán, todos los hermanos, Simón, todos ellos eran una familia de sacerdotes. Y ellos estaban peleando por Dios, por su creencia, por su pacto con Dios. Eso es lo que estaban haciendo. Entonces recuperaron el templo. Cuando las naciones supieron que el altar había sido reconstruido y que el templo había sido edificado, se indignaron y decidieron matarlos y exterminarlos. Entonces, Judas fue a luchar contra los descendientes de Saúl en Idumea y causó a los idumeos una gran derrota porque ellos también odiaban a los israelitas. Luego pasó al territorio de los amonitas, regresó a Judea y pasó al territorio de los amonitas y encontró un fuerte ejército. Y después de haber tomado a Jazer con sus aldeas, regresó a Judea. Aquí está él, aquí están los macabeos todavía en la lucha. Sí, ya recuperaron el templo, pero el territorio sigue con esta gente, sigue con esta mentalidad. Entonces la lucha continuaba porque cuando se dieron cuenta que había pasado todo esto, Timoteo, en la región del Galilea, se lanzó contra los israelitas que vivían en el territorio en el norte para matarlos, para destruirlos. Entonces, cuando esta gente del norte, alrededor del mar de Galilea, se vieron
amenazados por Timoteo, pidieron ayuda. Y pidieron ayuda a Judas para que lo llegara a- para que lo llegara a librar de esta amenaza. Entonces, no solo llegó Timoteo por el norte, sino también llegaron Tolomeida, Tiro, Sidón, todos los paganos de Galilea, todos se juntaron para atacarlos. Entonces, Judas se organizó, Simón, su hermano, fue enviado a, a Galilea, ¿verdad? Eh, él agarró para Galilea, Simón, todos estaban aquí en Judea, agarró para Galilea con un ejército de 3,000 hombres. Al resto del ejército se quedó en Judea y para defender, y le dijeron, háganse cargo del pueblo, pero no entren en guerra con nadie ni con los paganos hasta que nosotros volvamos. Entonces, Judas y 8,000 hombres agarraron para la zona de Galaad, porque por ahí también estaban teniendo problemas. Entonces, Simón derrotó a los de Galilea y los llevó, derrotó, fueron, arrasaron con todas esos ejércitos que bajaron, los vencieron, tomaron a los judíos de Galilea y en Arbata con sus mujeres y sus hijos y los llevaron hacia Judea. O sea, los rescataron y les dijeron, bueno, ahora vénganse, vénganse con nosotros. Entonces, los paganos sufrieron cerca de 3,000 bajas. Simón se apoderó del botín y se llevó a Judea y al resto de los judíos y se los trajo a Judea, ¿verdad? Entonces, de allí, Judas y Jonatán cruzaron el Jordán y avanzaron hacia Nabat, que estaba al otro lado del desierto. Ahí lo recibieron pacíficamente y encontraron todo lo que le contaron todo lo que había sucedido. Y entonces, de ahí ellos se dieron cuenta que muchos en Bosra habían sido encerrados, muchos judíos que habían sido encerrados ahí y también en otras ciudades alrededor, Bosor, Alema, Caspín, Maqued, Cernain y todas estas ciudades grandes fortificadas. También en otras ciudades de Galaad había israelitas encerrados que sus enemigos habían decidido atacar al día siguiente las fortalezas y conquistarlas y matar a todos los israelitas. Quiero recordar que la razón por la que están peleando es porque Antíoco IV lo ordenó. En el video anterior vimos que Antíoco IV empezó a pagarle a todos sus ejércitos, les pagaba muy bien, pero él se descapitalizó, se quedó sin dinero. Entonces él se fue a buscar dinero eh, a Persia para poder financiar sus campañas militares en Israel. Y esa es la razón por la que él está peleando. Entonces, Judas y su ejército cambiaron repentinamente su dirección y se dirigieron a Bosra. Llegaron a Bosra y él tomó la ciudad. Ahí en Bosra y la incendió, liberó a toda la gente que estaba ahí encerrada. De ahí a Datema, al amanecer, vieron un ejército que venía atacando las fortalezas con escaleras y máquinas de guerra. Entonces ordenó a sus soldados, luchen, luchen por nuestros hermanos.
Los hizo avanzar en 3 columnas para atacar al enemigo por la retaguardia. Tocaron las trompetas, levantaron la voz pidiendo ayuda a Dios. Timoteo se dio cuenta que se trataba de Macabeo y cuando vieron que era Macabeo, se asustaron y huyeron. Judas les causó una gran derrota, pues hizo como 8,000 bajas en ese día. Ellos tenían armas sofisticadas, tenían torres, tenían elefantes, tenían escaleras. eh, las torres eran unas armas impresionantes. Desde las torres tiraban lanzallamas, tiraban piedras con catapultas o tiraban lanzas, flechas. O sea, ellos estaban peleando hacia abajo desde una torre y la estrategia militar que ellos tenían era mucho más avanzada que la que tenía Judas, pero Judas también él era muy sagaz y muy valiente, pero no era esa su arma principal. Y es interesante que cuando vamos leyendo en la historia, ellos decían, ups, son muchísimo más que nosotros, pero Dios nos va a entregar en nuestras manos. Y decían, vamos hermanos, peleemos, pidamos al cielo, Señor, cúbrenos, haznos ganar esta batalla. Y ellos oraban cada vez que iban a ir a la batalla. Eh, y esa fuerza espiritual del cielo, Dios venía y lo rescataba. Una fuerza mucho más eficiente que la guerra. Aquí está, aquí hay, aquí no hay, aquí hay dos tipos de guerra sucediendo. Una a nivel tierra, con flechas, lanzas, piedras, espada, y otra a nivel espiritual, que también se está librando, de la misma forma que se está librando la otra. Y eso no penetra muy fácil en nuestra mente occidental. Por eso la introducción tan larga del principio, porque normalmente no se habla eso, no tenemos esa percepción, pero, pero es algo que se está librando y está sucediendo en ambas dimensiones. Muy bien, vean que Judas invoca a Dios en sus batallas. Alejandro Magno invocaba a Dios en sus batallas. A sus dioses, no a sus dios, a sus dioses. Y eso es algo que el que ha leído a Alejandro Magno lo puede saber. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nada más, contra huestes espirituales. Ahora, ¿qué tengo yo que ver con esa lucha espiritual? Tengo mucho que ver porque eh, Dios atiende a mi clamor. Y si hoy tenemos problemas, si hoy en día tenemos problemas, entonces tenemos que recurrir al clamor que nosotros tenemos que tener con Dios. Y básicamente eso es lo que yo he querido ir dando las ideas, no tanto entrar en qué estrategia usó Judas militarmente y cómo fue no quiero ir contando una historia nada más, sino acciones y reacciones prácticas de lo que sucedió en la guerra y en el ambiente, en la dimensión del reino de las tinieblas contra el reino de la luz. Reino de la luz contra el reino de las tinieblas. Así lo debía haber dicho. Muy bien. Entonces Judas se desvió a Alema y tomó la ciudad de Alema, destruyéndola. De ahí pasó a todas las ciudades de la región de Galaad. Y Timoteo reunió un ejército, otro ejército numeroso,
y acampó frente a Rafón, del otro lado del río. Entre ellos había también mercenarios árabes listos para atacarlos. Entonces Timoteo tenía su ejército, pero también contrataba gente. Había mercenarios árabes, había de Egipto, había cualquier tipo de mercenarios, tal y como hoy lo está haciendo Putin. Putin está haciendo guerra en Siria. Y es interesante porque Putin no está peleando con sus soldados, sino está haciendo lo mismo que Timoteo. ¿De dónde habrá sacado Putin esa idea? Está contratando mercenarios para hacer la guerra, su guerra. Está atacando a los rebeldes de ISIS o el Estado Islámico, o lo que sea, actualmente, usando la misma estrategia de Timoteo contra Judas Macabeo, contratando mercenarios. ¿Por qué? ¿Por qué contrata mercenarios? Porque en toda guerra hay muertes. Entonces, todos los que están muriendo no son rusos, son matones a sueldo. Y eso es lo que estaba haciendo Timoteo. Es interesante que hasta hoy en día está pasando eso. Hoy en día, casualmente hoy. Muy bien. Entonces, luego cruzaron el Jordán y llegaron a una gran llanura que está frente a Bet-Seán, que es aquí. Entre tanto, Judas reunía a los rezagados y animaba a la gente durante todo el viaje hasta que llegaron a Judea. Entonces ahí agarró Judas a toda la gente que había liberado y a todos los llevó a Judea. Lo mismo hizo cuando pelearon en Galilea, agarraron a todos los... Él estaba agarrando toda la gente y se la estaba llevando a Judea. Y esa era la estrategia que él estaba teniendo. Muy bien. Mientras tanto, en Judea, Simón, su hermano, estaba en Galilea frente a Tolemaida. José, hijo de Zacarías, y Azarías eran los que se habían quedado en Judea al mando del ejército. Allí oyeron contar proezas de todo lo que estaba pasando con sus hermanos. Simón tuvo tal victoria, Judeo tuvo toda esta victoria y ellos estaban muy, muy contentos y se les ocurrió decir, hagámonos famosos igual que nuestros hermanos. O no se percataron que sus hermanos estaban luchando contra ejércitos mayores que ellos y le estaban pidiendo al cielo que sus huestes vinieran detrás de ellos e hicieron la guerra por ellos. Y ellos dijeron, Zacarías y Azarías, judíos, con mentalidad griega, ¿verdad? Hagámonos famosos eh, igual que nuestros hermanos y vayamos a luchar con los paganos que nos rodean. Entonces dieron órdenes a las tropas que salían o que tenían bajo su mando y se pusieron en marcha contra Jabnia. Pero Gorgias, con sus soldados, él estaba ahí en Jabnia, salió de la ciudad para darle batalla y José y Azarías fueron derrotados, perseguidos hasta la frontera de Judea. Ese día cayeron 2000 israelitas en esa batalla. Fue una derrota para el pueblo de Israel por no haber hecho caso a Judas
y a sus hermanos, diciéndoles, dándoselas de muy valientes, creyéndoselas, como dicen aquí, muy gallitos. Pero ellos no eran de la misma familia. Ah, qué interesante que aquellos hombres que estaban dando la libertad a Israel. No eran de los sacerdotes de la familia de Matatías, no era Judas, ni Simeón, ni Jonatán, eh, sino eran de otra familia. Y sin oír a Dios, sin tener el celo, sin nada de eso, ellos fueron a hacer batalla. Entonces tuvieron que retirarse y regresaron, perdieron miles de personas en esa batalla. La gente se amontonaba a su alrededor para clamar a Judas y a sus hermanos cuando llegaron a Judea. Judas se fue con sus hermanos a hacer guerra a los descendientes de Esaú en la región sur y conquistó a Hebrón. En las aldeas derribó sus fortalezas, incendió sus torres que había en sus alrededores. Luego se dirigió al país de los filisteos pasando por Maresá. Ese día cayeron en la batalla algunos sacerdotes que, tratando de destacarse por su valentía, imprudentemente salieron a pelear. Judas se desvió hacia Azoto, en el país de los filisteos, y destruyó altares paganos, quemó imágenes de sus dioses, saqueó ciudades y después volvió a Judea. Mientras tanto, lejos de ahí, Antíoco IV. Esta parte es sumamente interesante y con esta historia voy a terminar. Por supuesto, la historia sigue, pero básicamente lo que sucede después de la historia que voy a leer en este momento es que sigue como siguió con lo que yo estoy contando. Tenían que ir liberando pueblos y venían otra vez a hacerle la guerra, tenían que liberarse y así, ¿verdad? Después vinieron otros reyes, Demetrio que vino de Roma y Alejandro con grandes ejércitos, empezaron a pelear contra los judíos, de repente pelearon entre ellos, Judá usó estrategias muy interesantes. Luego Judá muere, pero a mí me causó mucho, no vamos a tener tiempo de leerlo, pero Judá muere cuando hace un pacto con Roma. Y eso me llamó mucho la atención, porque todo eso de estar buscando a Dios y estar pidiendo su victoria en las batallas, se fue como diluyendo y empezó tal vez a cansarse. O sea, esto que acabo de contar, esas batallas, ellos pasaban de batalla en batalla. Posiblemente eso quemaba a cualquiera. Se mantenían en la guerra, mataban a miles y miles, luchaban contra maquinarias de guerra y contra torres, contra elefantes. Era tremendo, era fuertísimo. Pero veamos esta historia que vamos a ver en este momento, porque aquí vamos a ver lo que surge de Antíoco IV y es una historia fascinante. Veámosla. Aquí está Judea, Babilonia, Elimaida, este es Arabia Saudita, el Golfo Pérsico, este es Irak, aquí está Siria, actualmente aquí está Israel, aquí está Jordania, yo espero que se hayan ubicado, y Turquía es ahí arriba, Irán de este lado, Irán está ahí. Bueno, entonces, estamos, se recuerdan, Antíoco se había ido
a Persia a buscar dinero, porque él necesitaba financiar su guerra y él necesitaba acabar con eso, y por eso es que se fue, y se fue con su ejército, una parte de su ejército. Entre tanto, el rey Antíoco recorría las provincias de Mesopotamia. Se enteró que en Persia había una ciudad llamada Elimaida, famosa por su riqueza, plata, oro, con un templo muy rico donde había armaduras de oro y corazas de armas que había dejado ahí el rey Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, el primer rey de los griegos. Entonces Antíoco llegó y trató de saquearla a, a esta ciudad. La trató de saquear. Pero ellos supieron que del plan que él tenía y ellos se defendieron. Entonces no pudo. Tuvo que regresar, tuvo que huir y abandonar ese ataque. Y regresó a Babilonia. Cuando llegó a Babilonia, perdón, le llegó la noticia que sus tropas en Judea habían sido derrotadas por los israelitas, quienes se habían reforzado con armas y equipo y muchos otros bienes que se habían capturado de su ejército, y que los judíos habían recuperado el templo de Jerusalén, que habían rodeado el templo con murallas, habían levantado murallas otra vez, lo mismo que antes, y que habían fortificado también la ciudad de Bet-Sur. Él supo eso y se angustió. Ya teníamos capturado todo eso, ya habíamos hecho todo eso. Y ahora no solo perdió esta batalla que él hizo aquí en esta ciudad donde él quiso, entró a un templo para saquearlo, que era el templo interesante, el templo de la diosa Luna, eh, que los griegos, para ellos era Venus. Por cierto que esta ciudad, Elimaida, es la ciudad que en la Biblia conocemos como Susa. ¿Se acuerdan de la historia de Esther y Macabeo? Esa se dio en esa ciudad, en la ciudad de Susa. Interesante ese dato. Bueno, él se angustió, Antíoco IV se angustió tanto que se enfermó, cayó en cama, pues no se le había salido, no le habían salido las cosas como él quería. Pensó entonces que iba a morir y llamó a todos sus amigos y les dijo, el sueño se ha ido de mis ojos, no puedo ni dormir. La inquietud me oprime el corazón. Al principio me preguntaba, ¿por qué habré llegado a tanta inflexión y me asalta esta terrible agitación? A mí, que en la plenitud de mi poder he sido dichoso y amado de todos. El tipo estaba mal, deprimido, había perdido lo que había conquistado cuando había salido de Israel, llegó a Babilonia, trató de hacer este golpe, no pudo, se enfermó, se puso mal, pero ahora el recuerdo de los males que hice en Jerusalén, ahora recuerdo los males. Aquí empieza una actitud de él de recapacitación. Él empieza como a decir, recuerdo los males que le hice a Israel cuando me llevé todos esos utensilios de plata y de oro y que había allá. Mandé exterminar a todos los habitantes de Judea. Todo eso lo hizo sin motivo. Y aquí viene algo que se deja ver como al fin este hombre se está quebrando. Y dice,
reconozco que por esa causa se me han venido todas estas calamidades. Aquí se ve que aquí empieza él a reconocer. Dice, aquí me estoy muriendo de terrible tristeza en un país extranjero. Entonces llamó a Filipo, uno de sus amigos, y le pidió poder le dio el poder sobre su reino. Le dio la corona, el manto real, el anillo con el que encargó de educar a su hijo Antíoco y prepararlo para reinar. Y allí muere Antíoco en el año 149. Cuando Lisias se enteró, se enteró que el rey había muerto, instaló al joven Antíoco, a quien él había educado desde niño como sucesor de su padre en el trono, y le dio el nombre de Eupator, que quiere decir buen padre. En el libro de Macabeos habla esta parte que quisiera, que fue la parte de la historia que acabo de leer de su muerte. Es un poquito rápida, pero se pone más, la descripción de este evento se adorna con mucho más detalle en esta parte. Quiero leer, que esta es la parte que perdí en mi presentación por un error que tuve. Pero dice, pero el Señor de Israel lo castigó con un mal incurable. Le vino un dolor en el vientre con que nada se le pasaba, y fue un fuerte cólico que atacó sus intestinos. Esto fue un justo castigo para quien con tantas refinadas torturas había atormentado el vientre de los demás. A pesar de todo, Antíoco no abandonó su absoluta arrogancia. Lleno de orgullo y respirando llamas de odio contra los judíos, ordenó acelerar el viaje de retorno. Pero cuando iban en el carro, él cayó. Él cayó estrepitosamente y aparatosamente. La caída que tuvo hizo que se dislocaran todos los miembros de su cuerpo. Su arrogancia sobrehumana, se imaginaba poder dar en esa arrogancia que él tenía. Él se imaginaba dándole órdenes a las olas del mar, como que si él fuera Dios, hablándole a las montañas, derribando el suelo, y tuvo que ser llevado en una camilla. Cuando se cayó, se lo tuvieron que llevar, haciéndolo ver claramente. Se lo llevaron, lo cuidaron, lo llevaron a un lugar para ponerlo y verlo. Sus ojos se pusieron mal, se llenaron, dice, hervían de gusanos, y aún con vida, en medio de horribles dolores, su carne se caía en pedazos, su cuerpo estaba engangrenado y se estaba literalmente cayendo en pedazos. Se estaba pudriendo, y el mal olor era tan horrible que su ejército no lo podía soportar. Él olía horrible, su hediondez era inaguantable. Nadie lo podía soportar, ni siquiera él. Entonces, todo malherido, bajo el castigo divino que por momentos
se le hacía más doloroso, comenzó a moderar su enorme arrogancia y entrar en razón. Ni él mismo podía soportar su mal olor. Pero tuvo que llegar a ese punto para decir, estaba muerto, pero no se había muerto. Ya estaba muerto, pero no se había muerto. Dijo esto: es justo someterse a Dios y, siendo mortal, no pretender ser igual a Él. Es como que aquí se arrepintió de llamarse a sí mismo Antíoco Epífanes, como Dios. Y aquí hubo un cambio en él y comenzó a suplicar a Dios, pero Dios ya no tendría misericordia de él. Poco antes de ir a toda prisa a la ciudad santa para arrasarla y dejarla convertida en un cementerio, eso es lo que venía a su mente, eso es lo que él pensaba. Y poco antes también juzgaba a los judíos de ser indignos de sepultura y buenos solo para servir de alimento a las aves de rapiña y para ser arrojados con sus hijos a las fieras. Y él cambió y dijo: ayúdame, Dios, te prometo darles los mismos derechos que los ciudadanos de Atenas. Antes les había robado en el santo templo y ahora prometía adornarlos con las más bellas ofrendas y devolver todo, los utensilios sagrados, y dar todavía mucho más, atender con su propio dinero a los gastos de los sacrificios. Finalmente, hacerse él mismo judío y recorrer todos los lugares habitados proclamando a Dios. A ese punto de bajeza llegó para intentar salvar su propia vida. Como sus dolores no se calmaban de ninguna manera, pues el justo juicio de Dios pesaba sobre él. Viéndose en una situación desesperada, escribió a los judíos una carta donde les dice que no dice perdónenme que fui mal, no, le dice: hola, ¿cómo están? Qué bueno que están bien y quisiera regresar para hacer el bien con ustedes, una cosa así, una carta toda ridícula realmente. Pero ese fue el fin de este hombre, el fin de Antíoco IV. Y me llamó mucho la atención es el final de él, porque en su lecho de muerte reconoció a Dios, pero no se arrepintió. Y nuevamente quiero cerrar con esta escritura de Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hoy en día tenemos una historia similar, pero por alguna razón nuestra espiritualidad está aplastada por una mentalidad, por nuestra propia mentalidad occidental. Y es esa misma mentalidad occidental que está tratando de conquistarnos con mantos de mentiras y de desinformación, de engaño. Y las tinieblas están cayendo sobre nosotros en este momento.
Las noticias ya no informan, desinforman. La mentira es lo que se escucha. La verdad es lo que se ataca. Estamos viviendo una época donde las fuerzas de las tinieblas hay que combatirla con las fuerzas del reino de Dios. Y nosotros hemos sido capacitados para eso. Tenemos que invocar a Dios. Tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que saber dónde estamos parados con Dios. Tenemos que conocer bien los pactos que Él hizo con nosotros. Pactos eternos para todos nosotros. Que vienen desde la época de Abraham, Moisés, David. Pactos que, el de Abraham, pacto que no se ha cumplido todavía. Está pendiente de cumplirse. Y nosotros estamos incluidos en ese pacto. Es la lucha entre la luz y las tinieblas, la verdad y las mentiras. Es el tiempo de saber dónde pararnos y dedicarnos. Dedicar nuestro templo a Dios. Regresar a nuestro templo. Invocar a Dios en nuestro templo. Estoy hablando de este templo, de nosotros mismos. Donde el Espíritu de Dios va a entrar a residir en nosotros. Bueno, esta es la base histórica que yo quería poner en anticipación para entrar la otra semana y hablar un poquito más acerca de la fiesta de Hanukkah, en cómo la podemos celebrar con nuestra familia, pero no ignoremos nuestra guerra actual en la que estamos viviendo. Que el Señor les bendiga y espero verles la siguiente semana.